Carlos y Debbie, capítulo 121. ¿Me lo prometes? Con una expresión muy seria en su rostro, Carlos dijo: no me importa lo que piensen los demás de mí. No toleraré a nadie que se ponga en contra de ti, ni siquiera a un niño de 5 años, te doy mi palabra. Meterse con su esposa significaba meterse con él mismo, Carlos, y no dejaría que nadie hiciera eso tan fácilmente. Debbie estaba verdaderamente conmovida de que, esta vez, Carlos estuviera de su lado contra Megan. Aquello era toda una sorpresa. Fingiendo estar enojada, hizo un puchero y dijo: si no te olvidas de esto, la ansiedad hará que me ponga a llorar. ¿Te sentirás culpable si me hicieras llorar? Reflexionando sobre sus palabras, Carlos bajó la cabeza y vio que los sentimientos afloraban a los ojos de Debbie. El disgusto le empañó el rostro, pero se equivocó al interpretar las emociones de ella. El motivo por el que tenía los ojos llorosos era que estaba conmovida al ver cómo la protegía, suspirando derrotado. Carlos no entendió lo que de verdad le pasaba. De acuerdo, está bien, te dejaré hacer lo que quieras, querida. Entre enamorados hay concesiones que es imposible evitar, dijo con una mirada pensativa. Luego, acercando su cabeza a su oído, susurró: no te pongas esa cara de mal humor, preciosidad mía, o me sentiré obligado a llevarte a nuestra habitación para complacerte. Antes de que Debbie pudiera reaccionar, Tabitha los interrumpió con profunda resignación. Hijo, no hice todo este viaje solo para verte presumir. Yo también quiero pasar tiempo con mi nuera. Sonrojándose, Debbie apartó a Carlos inmediatamente y fue a apoyar a su suegra. Mamá, tienes razón. Carlos, deja de ser tan posesivo. Deberías dejarme disfrutar de su compañía durante el poco tiempo que estará aquí. Entonces ella caminó hacia Tabitha con calma. Cuando se acercó a ella, la tomó del brazo y, fingiendo que no había pasado nada, le preguntó con voz dulce: mamá, ¿de qué hablabas con Julie? Nadie podía imaginarse el valor que tuvo que reunir Debbie para tomar a Tabitha por el brazo y llamarla mamá. Sin soltarse las manos, Tabitha mostró a Debbie un cuaderno de Julie lleno de recetas. Estábamos hablando de lo que vamos a comer esta noche, pero creo que sería buena idea dejarte elegir a ti. Dime, ¿cuál es tu comida favorita? O cualquier cosa especial que quieras para esta noche y con mucho gusto te lo prepararé, ofreció Tabitha. Era admirable para Debbie tener una suegra que, a pesar de todo su dinero y su posición, se mostrara tan cariñosa como para prepararle una comida. Viendo la sorpresa en la cara de Debbie, Tabitha preguntó: ¿qué pasa? ¿Es que crees que no puedo cocinar? Debbie asintió con vergüenza. Lo adivinaste. Debo ser la persona más tonta que hay aquí. No sé cocinar. La única vez que Debbie intentó prepararle una comida a Carlos fue un desastre. Cuando papá me pidió que aprendiera a cocinar, debía haberlo escuchado. Ahora me gustaría poder cocinar para Carlos, pensó para sí misma. Por ahora, empezó a decirle Tabitha palmeando su mano. Lo único que tienes que hacer es estudiar mucho. En cuanto a cocinar, no necesitas hacer nada mientras tengas a Julie cerca. Ella es una cocinera estupenda. Incluso si pudieras cocinar, Carlos no estaría dispuesto a dejarte que lo hicieras para él. No había necesidad de que ninguna mujer de la familia Wu aprendiera a cocinar, a menos que se lo tomara como pasatiempo. Podrían aprenderlo si realmente les gustaba cocinar, pero si no era algo que les apasionara, no era necesario. Después de todo, nunca les faltarían sirvientes. Carlos intervino: nadie conoce a un hijo mejor que su madre. A lo que Debbie respondió con una falsa mirada de reproche. Tabitha y Julie no pudieron evitar reírse. A estas alturas todos habían olvidado del pequeño drama que habían tenido con Jack. Sin embargo, aquel feliz momento en familia se interrumpió para Debbie cuando la puerta de la villa se abrió de nuevo y entró Megan. Se desvaneció la sonrisa en su cara.
Tabitha saludó a Megan y le preguntó, ¿ya está todo resuelto? Megan se acercó a Tabitha y con una mirada culpable dijo, sí, todo está bien. Tío Carlos, tía Debbie, lamento mucho lo sucedido. Prometo que no volveré a pasar algo así. Asintiendo a su promesa, Carlos sugirió, mamá cocinará esta noche. ¿Por qué no te quedas a cenar con nosotros? Su invitación hacía pensar que había perdonado a Megan. Megan se giró para mirar a Tabitha con una expresión tímida, como si le pidiera permiso. Por favor, quédate para la cena, dijo la anciana con una sonrisa. Antes, cada vez que Tabitha venía a visitar a su hijo, Megan cenaba con ellos. Era normal que la madre y el hijo le pidieran que se quedara. Sí, gracias, tío Carlos. Ya pasó tiempo desde la última vez que comí la deliciosa comida de Tabitha. Emocionada, Megan se levantó de un salto, sostuvo el brazo de Tabitha y tomó el cuaderno de Julie. Sintiéndose frustrada, Debbie se mordió el labio inferior. Para ser sincera, podía sentir que a Tabitha le gustaba mucho a Megan y la trataba como a su propia hija. Voy a cocinar cangrejos fritos a la pimienta, sopa de algas. Tabitha comenzó a contarle los platos que iba a cocinar. Luego se volvió hacia Debbie y le preguntó, Julie me dijo cuál es tu comida favorita, así que también he tenido en cuenta tus gustos. Pero por si acaso, si son tan amables, dígame qué más quieren añadir al menú. Debbie reaccionó rápido y dijo, no, gracias mamá. Por supuesto que lo que has seleccionado será perfecto para mí. Tal vez si alguien más quisiera algo extra. Está bien, asintió Tabitha. Luego Carlos se fue al estudio para trabajar. Tabitha fue a su habitación para descansar y Megan la siguió, diciendo que quería conversar un poco con ella. Sin nada más que hacer, Debbie decidió regresar a su habitación. Para matar tiempo, se puso a limpiar el tocador. De repente, recibió un mensaje de Karen en WeChat. Jefa, ¿cómo fue el encuentro con tu suegra? ¿Cómo es ella?, decía el mensaje. Debbie respondió sin dudar. La madre de Carlos es una persona increíble, bonita, elegante y muy amable conmigo. La verdad es que me ha gustado desde el primer momento. Por supuesto, también he estado indagando sobre ella. Parece que tienes una suegra increíble. A pesar de su noble nacimiento y el hecho de tener una educación superior y dinero, también es una persona hospitalaria. De hecho, es muy buena con la gente. Por la poca información que he recopilado, espero que ustedes dos sean buenas amigas. Jefa, me alegro mucho por ti. Sonriendo de oreja a oreja, Debbie respondió, me siento muy afortunada. Luego bajó las escaleras, donde encontró a Tabitha preparando la cena en la cocina. Quiso ayudar, pero su suegra la echó de la cocina. Aburrida, decidió ir al estudio para hacer compañía a Carlos. Justo cuando llegó a la puerta del estudio, escuchó unas risas alegres que provenían de la habitación. Se preguntó, ¿cuándo se había colado en el estudio Megan? La puerta estaba abierta y Debbie podía oírlos hablar a través de la pequeña brecha. Megan dejó de reírse y dijo, tío Carlos, fuiste muy malo conmigo. Me plantaste la última vez e hiciste que todos se rieran de mí. Y todas las veces que intenté comunicarme por teléfono contigo estaba apagado. No me pareció muy cortés, la verdad. Justo cuando Debbie estaba a punto de abrir la puerta, escuchó a Megan mencionar la noche en que ella y Carlos estuvieron juntos por primera vez. Ella apretó los labios. El día después de aquella noche, Karina había alertado a Debbie de lo enojada que estaba Megan. Las palabras en voz baja de Carlos llegaron a los oídos de Debbie. Tu tía Debbie y yo teníamos algo urgente que hacer esa noche. Pero dime, ¿quién se atrevió a burlarse de ti y le daré una lección?
No tienes que hacer eso, tío Carlos. Solo prométeme que nunca volverás a hacerme lo que me hiciste. Soy una chica razonable. Carlos estaba a punto de decir algo cuando Debbie empujó sigilosamente la puerta sin que nadie se diera cuenta de que entraba en la habitación. Vio a Megan pasar por delante de la mesa de Carlos e inclinarse para acercarse como si fuera a darle un beso. Cariño, ¿has terminado tu trabajo? La voz de Debbie paralizó a Megan en el sitio. Esta se incorporó y miró a Debbie. La furia se podía ver en sus ojos. Carlos cerró la carpeta en el escritorio y respondió: Sí, ya terminé. Ven aquí, cariño. Sin otra opción, Megan se fue de donde estaba de pie, cortando el aire con una mirada sombría. Tomando la mano de Debbie, Carlos dijo: Todavía no es hora de cenar. ¿Por qué no traes tu libro de inglés y estudias conmigo unos minutos? La cara de Debbie se agrió al oírle. ¿Lo dices en serio? Es sábado y no estoy en absoluto de humor para clases. Capítulo 122. ¿Te quedas a pasar la noche en el estudio? Antes de llegar a la puerta, Megan cambió de opinión y se sentó en el sofá del estudio. Mirando a Carlos con admiración, dijo: Tía Debbie, el tío Carlos habla inglés tan bien. Él solía enseñarme. Mis notas en inglés mejoraron enormemente gracias a sus clases. Cuando más hablaba, más irritaba a Debbie. ¡Qué cabeza hueca! ¿Es que no puede dejarnos solos? ¿Qué placer le saca a estar siempre de sujetabelas, siempre presumiendo de su relación con Carlos, una y otra vez? Tengo que poner fin a esto, reflexionó Debbie. De repente se le encendió una bombilla en la mente. Se abrazó el cuello de Carlos y lo besó en su pelo corto. Olía bien. Cariño, he cambiado de opinión. Voy a buscar mi libro para que me des una breve lección mientras esperamos la cena. Supongo que Julie y a mamá les llevará un poco más de tiempo cocinar lo que tienen pensado, dijo Debbie juguetonamente. Carlos esbozó una sonrisa y le acarició el brazo con agrado. Muy bien, ve a buscar el libro. Estaré aquí esperando por ti. Por supuesto, regreso en un minuto. Antes de salir trotando a por el libro, Debbie le dio un beso en la mejilla. Con los ojos llenos de afecto, Carlos vio cómo se alejaba su silueta. Cuando Debbie ya no estaba a la vista, Carlos se volvió hacia Megan y le dijo: ¿Por qué no vas a la sala a ver la televisión? Con una linda sonrisa, Megan respondió: Tío Carlos, me gustaría poder unirme a la tía Debbie para la lección. Carlos se encogió de hombros, ya que no fue incapaz de encontrar una razón para rechazar su petición. Cuando Debbie volvió con su libro en la mano, Megan aún estaba sentada en el sofá. Le lanzó una mirada desafiante. Tía Debbie, el tío Carlos ha aceptado que me una a ti para la clase. Dijo aquello con una expresión altiva, con el mentón y la nariz como sosteniendo en el aire. Debbie se enfureció instantáneamente, pero hizo todo lo posible para no perder la calma. Justo en ese momento se le ocurrió una idea. Con una falsa sonrisa dijo: Está bien, ¿por qué no? Sentado en el sofá con Debbie y Megan, una a cada lado, Carlos empezó la lección. Después de más o menos un minuto, Debbie le puso la mano en el regazo. Poco a poco iba ajustando su postura para ir acercándose cada vez más a él hasta que finalmente se apoyó en sus brazos. De vez en cuando le daba un beso en la mejilla o en el óvulo de la oreja sin que Megan lo notara. Hasta ella se dio cuenta de que algo raro le pasaba a Carlos. Cuando finalmente terminó la clase dijo: Megan, ve a ver si la cena está lista. Ella sabía que Carlos estaba intentando que se fuera para poder estar solas con Debbie y tampoco quería quedarse más tiempo y tener que ver a Debbie casi poniéndose íntima, así que sin dudarlo un momento se fue del estudio. Carlos fue a cerrar la puerta y regresó donde estaba Debbie, y antes de que ella pudiera decir una palabra, la presionó contra el sofá.
seduciéndome, ¿eh? La besó con intensa pasión, mientras sus manos posaban por encima de sus ropas despojándola rápidamente. Aunque Debbie quería resistirse a sus intentos, no pudo. En lugar de luchar contra él, le dejó que se pusiera encima, con los brazos rodeándole la cintura. Ella se mordió los labios para poder contener sus gemidos. Después de unos 30 minutos, alguien llamó a la puerta. Una criada había venido para decirles que la cena estaba lista. Entendido, respondió Carlos con voz baja. Debbie estaba atrapada contra el alféizar de la ventana. Volvió la cabeza e intentó detener a Carlos. Sí, Carlos, la cena está lista. Gruñó Carlos. Estaría mal si nosotros no bajamos ya, después de que mamá se ha esforzado tanto para hacernos una cena especial esta noche. Pero aún así, Carlos no la dejó ir. Su boca estaba ligeramente abierta y su respiración era pesada y profunda. Entre gemidos de placer, Debbie siguió suplicándole que la dejara ir. Finalmente, Carlos decidió dejarla ir, aunque todavía no había tenido lo suficiente. Él le acarició el pelo y le dio un beso en la espalda. «Cariño, lo haremos esta noche», susurró con la voz ronca. Cuando ella trató de ponerse en pie, le temblaban las piernas por aquel frenesí. Apoyándose en el alféizar de la ventana, se dio la vuelta y dijo: «Viejo, hablaremos de eso cuando llegue el momento, pero no debería ser tan lujurioso. Un poco de moderación sería bueno». Mientras se vestía, Carlos preguntó sin darle importancia: «Deb, ¿has estado haciendo ejercicio últimamente?» Confundida, ella asintió. «Me gusta correr si tengo tiempo. Normalmente salgo a correr, especialmente por las noches». Carlos miró a su esposa de la cabeza a los pies y comentó: «Necesitas aumentar tu resistencia. Si no, puede que te resulte difícil seguir mi ritmo». Aquel comentario descarado hizo que Debbie se ruborizara. «Este viejo desvergonzado, ¿es un adicto sexual o algo así?», maldijo para sus adentros. Cuando aparecieron en las escaleras, las criadas estaban ocupados sirviendo los platos. Debbie levantó la pierna izquierda y estaba a punto de bajar las escaleras, pero su pierna derecha de repente le falló. Si Carlos no hubiera reaccionado rápidamente, ella se hubiera caído y rodado por las escaleras. «Es todo su culpa». Debbie le lanzó una mirada de reproche. «¿Te hace gracia?», reprochó ella a su sonrisa traviesa, ya que no negó el motivo. Debbie apretó los dientes y le susurró al oído: «Esta noche dormirás en el estudio. ¿Quieres que mamá se preocupe por nosotros? Mamá es una mujer inteligente. Aunque no se lo diga, sabrá que todo es tu culpa», bromeó Debbie con una sonrisa confiada. Para sostenerla, Carlos la agarró por el brazo y lentamente la llevó hacia el comedor, donde ya todo estaba listo. La llevó directamente hasta el lavamanos. En ese momento, Tabitha y Megan salieron juntas de la cocina. «Debbie, ¿qué te parece su clase de inglés? ¿Es fácil seguirle?», preguntó su suegra con un tono sincero. Pero la cara de Debbie se sonrojó de nuevo. Había ocurrido muchas cosas mientras estaban en el estudio. Respondió con vergüenza: «Sí, mamá, es muy buen maestro». Desde muy temprana edad, Carlos dio muestras de prometer en los idiomas. En la universidad incluso consiguió una mención en inglés, explicó Tabitha. Los estelares logros académicos de su hijo eran algo de lo que se enorgullecía enormemente. No se podía negar que la capacidad de Carlos para las lenguas era excepcional. En particular, Debbie estaba impresionada de su inglés. Cuando Tabitha y Megan tomaron asiento a la mesa, Carlos, que estaba en el lavamanos, escuchó en silencio, sin emoción en su rostro, como si no supiera de qué estaban hablando. Para no quedarse al margen de las conversaciones de las mujeres, Megan se hizo eco. «El tío Carlos no solo es bueno para el inglés, sino que también habla francés, ruso, japonés, coreano y alemán.
Y entre tanto, ahora también está estudiando español árabe. Megan no dejaba de hablar, hasta que finalmente la interrumpió Debbie, que intervino alabando a su esposo. «Eres asombroso, cariño». A lo que Carlos respondió cordialmente: «Gracias por el cumplido, cariño. Supongo que nunca podré competir contigo en esa área», se quejó Debbie, haciendo un puchero con los labios. En algunos momentos había fantaseado con adelantarle, pero parecía que había subestimado lo versátil que era Carlos. La habilidad del lenguaje era solo una de sus muchas habilidades excepcionales. ¿Le alcanzaría alguna vez en algunos de sus puntos fuertes? «Puedes intentarlo, tal vez lo consigas», bromeó arqueando una ceja. «¿Intentarlo? Tendría que sepultarme en todos esos idiomas extranjeros cada día». «No, negó con la cabeza de inmediato. «Viejo, he decidido que seré ama de casa. Tú alimentas a la familia y yo todo lo que tengo que hacer es cuidar de ti. ¿Qué te parece?». Después de aclarar las manos con agua, Carlos le pellizcó la mejilla con la mano mojada y respondió: «Tú eres quien manda». Debbie le dio un codazo suave y poniendo mala cara se quejó: «Cuidado con tu mano, viejo, para causar una buena impresión a tu mamá. Me puse un poco de maquillaje esta mañana. ¿Ves? He usado base y crema facial, así que ten cuidado donde me tocas o se me correrá todo el maquillaje». Aunque usaba cosméticos resistentes al agua, se preocupaba que su maquillaje pudiera correrse. A Carlos le pareció que podía estar hablando en serio sobre su maquillaje. Un rato antes, mientras estaba absorto en el teléfono, había visto a Debbie hacer algo frente al tocador. Debió haber sido que se estaba maquillando. Cuando por fin fueron a la mesa, Tabitha y Megan ya los estaban esperando. Habían 10 platos principales y 2 sopas en la mesa. Las criadas ya habían servido una copa de vino para todos. El vino era de una de las mejores colecciones de Carlos. Carlos y Debbie se sentaron a un lado de la mesa y Megan y Tabitha se sentaron enfrente. Hicieron tintinear los vasos y empezaron a comer. El ambiente era bastante bueno al principio. Debbie estaba entusiasmada con los platos, alabando lo maravillosa que era la cocinera Tabitha. Capítulo 123. «Has comido tanto». La cena tuvo un comienzo agradable, pero enseguida Megan comenzó a adular a Carlos. «Tío Carlos, estas son las palomitas de pollo. Ayudé a Tabitha a cocinarlas. Pruébalas, por favor». Con la boca llena, Carlos solo pudo articular un sonido. La expresión de su rostro y los sonidos de masticación fueron suficientes para evaluar cómo se sentía. «Tío Carlos, prueba la sopa. Ayudé a Tabitha a condimentarla. ¿Tiene un buen sabor?». Megan puso un tazón de sopa en la mesa frente a Carlos. Actuaba como si fuera la anfitriona, y cualquiera que no supiera podría creer que Megan era la esposa de Carlos. Con el rostro inexpresivo, Carlos respondió de nuevo. Era un hombre de pocas palabras, pero esas palabras solían decir lo suficiente. Aún así, Megan continuó amontonando comida en su plato, y pronto su lugar estuvo colmado de toda clase de delicias. Por otra parte, Debbie se enojó al ver esto, como se enojaría cualquier mujer. Tabitha seguía poniendo comida en el plato de Debbie, ignorando su furia. Debbie tuvo que respirar hondo para reprimir su ira y no contestarle mal a la persona equivocada. Solo bajó la cabeza y comió en silencio. De repente, un trozo de pescado fue colocado en su plato. El hombre a su lado habló. Su boca finalmente formó palabras que no eran solo sonidos. «Desespiné el pescado», dijo Carlos. Debbie se detuvo un momento. Si Tabitha no estuviera, se hubiera burlado de él. «Así que por fin recuerdas a tu propia esposa, ¿eh?».
pero dibujó una sonrisa falsa y dijo con frialdad: «Gracias». Al poco tiempo, Carlos puso un trozo de langosta cruda en su plato. «Recuerdo que te gustaban los mariscos. Mamá preparó un par de platos para ti. Toma». Tabitha sonrió a Debbie. «Estas langostas llegaron desde Australia hoy. Estaban muy frescas, así que solo las rebané. Te encantarán». «Realmente lo agradezco, mamá». Debbie sonrió a Tabitha con dulzura y se comió la langosta. Siempre le encantó la langosta, desde que era una niña, incluso cuando era demasiado pequeña para pelarla. Su padre siempre se aseguraba de darle algo. Era un plato que podía comer durante toda la vida y no jactarse. Carlos ahora prestó toda su atención a su esposa. Cuando Debbie estaba a punto de tomar otro pedazo de langosta, él se adelantó y lo agarró. Debbie lo miró confundida mientras Carlos sumergía la langosta en la salsa antes de ponerla en el plato de su esposa. Luego tomó otro trozo de langosta con cáscara y comenzó a pelarlo. Debbie estaba boquiabierta. Se acercó a Carlos y le susurró al oído: «Déjalo, mamá y Megan no han tocado la langosta todavía». Carlos se encogió de hombros. «No les gusta la langosta». «No te preocupes por nosotras, Debbie. Soy alérgica y Megan odia los mariscos», dijo Tabitha, aunque en realidad lo que pensaba era: «El desgraciado de mi hijo olvidó a su madre después de casarse. Mira qué considerado es». Desespinó el pescado y peló la langosta para su esposa, pero a mí no me sirvió nada. A pesar de sus pensamientos, Tabitha se alegraba que Carlos y Debbie se amaran. «¿Alérgica? Pero cortaste las langostas, ¿estarás bien?». Los ojos de Debbie reflejaban su evidente preocupación. Tabitha negó con la cabeza. «No te preocupes, mientras no lo coma estoy bien». Mamá, come algo de esto». Debbie colocó la cuajada de almendras en almíbar delante de su suegra. «Gracias, Debbie», dijo Tabitha y lo puso en su plato. «¿Y tú, eres alérgico a los mariscos o simplemente no te gustan?», le preguntó Debbie a Carlos. Él no contestó, sino que solo negó con la cabeza. «Por favor, ¿no puede decir algo? Parece un mimo». En secreto, Debbie puso los ojos en blanco. «Dicen que el silencio es oro, por eso es millonario». Megan fue la primera en terminar, luego Tabitha y por último Carlos. Había comido lentamente a propósito, porque sabía que Debbie tenía buen apetito y se sentiría avergonzada si se dejaba comiendo sola. Además, a Carlos le gustaba tomarse su tiempo y no muchas cosas lo hacían apurarse. Incluso si la casa estuviera en llamas, él saldría por la puerta con calma y elegancia. Debbie seguía comiendo mientras Tabitha y Megan comían frutas como postres y conversaban entre ellas, lo que hizo que Debbie se sintiera un poco avergonzada. «Esta era la primera comida con mi suegra. ¿Se asustará cuando me vea comiendo tanto?». Carlos notó que Debbie estaba distraída, así que puso un trozo de brote de bambú en su plato y dijo: «Toma, come algo más». Era su manera discreta de decirle que se concentrara en su comida. Debbie recuperó los sentidos. Megan se sorprendió por el buen apetito y exclamó: «Tía Debbie, has comido mucho. ¿Cómo puedes mantener esa figura maravillosa? Realmente te admiro». Debbie no pudo decidir si era un elogio o una burla, pero le sonrió y siguió comiendo. Tabitha intervino con sabiduría: «Debbie, un buen apetito es una bendición. Tómate tu tiempo». Debbie se emocionó casi hasta las lágrimas. Qué suerte tenía de tener un marido tan bueno y una suegra tan cariñosa. «Sí, mamá». Después de la cena, Carlos le pidió a la criada que preparara una fuente de frutas a Debbie. Al mirar más de una decena de frutas en el plato, Debbie las comió todas. Le encantaban las frutas y, después de comer tan despacio, le quedaba algo de lugar en el estómago. Megan se quedó en la villa hasta las 9 de la noche. Como resultado,
Tabitha la invitó a quedarse a pasar la noche. Debbie se encogió de hombros. Lo que sea, Carlos dormirá conmigo y Megan no tendrá oportunidad. Todo estaba en silencio en medio de la noche. Tabitha llamó a la puerta del estudio y entró después de que Carlos le hiciera pasar. Él estaba trabajando en su computadora portátil. Su madre cerró la puerta y se sentó frente a él. ¿Estás ocupado ahora? Siempre tengo tiempo para ti. ¿Qué necesitas? Respondió Carlos. Tú y Debbie. Hizo una pausa sin saber cómo decirlo. Ya sabes, tu padre. Carlos se quedó en silencio. Su madre continuó. ¿Piensa que la hija mayor de la familia Fem? Mamá, interrumpió Carlos. Debbie y yo estamos casados. Cuando vuelvas a casa, dile que no interfiera en mis asuntos. La determinación estaba escrita en su rostro. Pensando en la terquedad de su marido, Tabitha sonrió avergonzada. Carlos cerró su computadora portátil y dijo en voz baja: Mamá, se lo contaré yo mismo, no te preocupes por eso. No, yo sé cómo eres. Si hablas con él, terminarían en una gran pelea. Yo hablaré con él, dijo Tabitha. Carlos y su padre James siempre se peleaban por las decisiones sobre la compañía. No se daban tregua y no había razón para pensar que sería diferente ahora. Después de una breve pausa, Carlos dijo: En realidad fue el abuelo quien me pidió que me casara con Debbie. Pero ahora me he enamorado de ella. No me importa lo que piense papá. Estoy con ella de por vida. ¿Tu abuelo? Sí, el abuelo se sentía en deuda con la abuela de Debbie. La abuela de Debbie y Douglas el abuelo de Carlos, habían sido no solo compañeros de clase, sino el primer amor del otro. Se habían visto obligados a separarse debido a los disturbios en el país, hacía muchos años atrás. Les tomó décadas encontrarse de nuevo, pero cuando finalmente se encontraron, ambos estaban casados y con familias. La abuela de Debbie había esperado a Douglas más de 10 años antes de casarse. La última vez que se vieron, ella estaba en su lecho de muerte. Douglas se sintió culpable y en deuda cuando supo que ella lo había esperado durante tantos años. En ese momento, la abuela había señalado a la joven Debbie, que estaba lavando algunas toallas. Solo me preocupa mi nieta. Su madre la dejó cuando nació. Ha tenido una vida dura. ¿Podrías hacerme un favor? Si conoces a un buen chico, ponlo en su camino. Ella necesita un buen hombre. Douglas estaba de acuerdo sin dudarlo y lo tuvo en su mente. No mucho después de la muerte de la abuela de Debbie, Douglas también cayó gravemente enfermo. Cuando se recuperó y fue a visitar a la familia Niang, Arturo, el padre de Debbie, ya estaba en mal estado de salud. Capítulo 124. El pasado. Cuando Douglas presentó por primera vez una propuesta para casar a Debbie con Carlos, Arturo, quien ya había oído hablar de Carlos anteriormente, aceptó la propuesta sin dudarlo. Debbie acababa de romper con Hayden en ese entonces y le era imposible llevarle la contraria a su padre, quien tenía una enfermedad terminal. Ella estaba tan enojada con Hayden que había aceptado casarse con Carlos en un ataque de resentimiento. Su certificado de matrimonio había sido emitido el día de su cumpleaños de ese mismo año. La razón por la cual Carlos había aceptado a casarse con Debbie era que respetaba la voluntad de su abuelo. Desde su infancia, Douglas había dedicado su tiempo y dinero a la educación de su nieto. Por lo tanto, cuando el viejo y débil abuelo se sentó con Carlos y le recomendó a Debbie como esposa, este no se opuso al anciano. En ese momento, Carlos era un adicto al trabajo. Prácticamente no tenía tiempo para nada más. Poco después, Douglas fue hospitalizado y se quedó en estado de coma, antes de que pudiera comunicarle a nadie más el matrimonio de su nieto. El hecho de que Carlos estuviera demasiado metido en sus asuntos laborales no ayudó demasiado. Él corría de una reunión a otra, de un lugar a otro.
Todo su mundo giraba en torno a los negocios, hasta que poco a poco se fue olvidando completamente de su esposa. Debbie no sabía la historia detrás de esto. Ella y Carlos habían estado casados durante 3 años, pero apenas se habían empezado a conocer desde hacía varios meses. Tu abuelo todavía está en coma. Cuando tu padre se entere de esto, estoy bastante seguro de que hará un enfado, dijo Tabitha con preocupación. Esa era un verdadero dolor de cabeza para ella. Si había algo que no le gustaba de James, era su carácter temperamental. A lo largo de los años, Tabitha había aprendido a evitar con inteligencia los conflictos innecesarios con su esposo. Sin embargo, ella sabía que si se enojaba podría ser irracional y no había manera de saber cómo se tomaría el matrimonio de su hijo con Debbie. Sintiendo la preocupación de su madre, Carlos se levantó de su asiento, se acercó a Tabitha y le dijo con calma: «Mamá, déjamelo a mí, no hay necesidad de preocuparse». Él no quería que la culparan por la decisión. En todo caso, la palabra de su abuelo era suficiente. El único problema era que las posibilidades de que el anciano llegara a salir del hospital sano eran mínimas. Poco a poco, Tabitha acordó mantener la calma y esperaba que James fuera lo suficientemente racional como para no hacer un berrinche cuando Carlos finalmente le presente a Debbie como su esposa. Bueno, entonces, ¿cuándo vas a llevar a tu esposa a ver al resto de nuestra familia?, preguntó Tabitha. Hacía un par de años, las familias Wu y Lee se habían mudado al extranjero, lo que significaba que Carlos necesitaría una buena planificación de su agenda para hacer un hueco y llevar a su mujer a conocer al resto de su linaje. Creo que no tomaré mucho tiempo. Es momento de visitar a los abuelos, respondió Carlos. Habían pasado 3 meses desde la última vez que los había visitado y el año nuevo se acerca. Carlos había planeado llevar a Debbie a ver a su familia para celebrar juntos la fiesta de este año. De acuerdo, no te quedes despierto hasta tarde. Acabo de ver a Debbie haciendo yoga en su habitación. Debe estar aburrida. ¿Por qué no vas a hacerle compañía? Realmente espero que ustedes dos puedan tener un hijo muy pronto. Me encantaría cuidar a mi propio nieto. Tanto Tabitha como Carlos se alegraron ante la mención de un bebé. La familia Wu solía tener un ambiente bastante impersonal y frío. Por lo tanto, Tabitha esperaba que un bebé ablandara el ambiente tan tenso que había entre ellos. Carlos frunció los labios y dijo: «Debbie y yo también lo esperamos». «Genial. Oye, por cierto, hablemos de Megan». A pesar de que su hijo era un adulto, Tabitha no creía que estuviera manejando su relación con Megan adecuadamente. A ella le agradaba mucho a Megan y la trataba como a su propia hija, pero era claro que Debbie era la esposa de Carlos. «Verás, Megan y tú no tienen una relación consanguínea. Ahora que tienes a tu esposa, deberás establecer límites en la forma en que te relacionas con ella. En conclusión, tu mujer debe ser la única en tu mente». Carlos recordó algunas cosas que habían sucedido durante el día. ¿Acaso Debbie se había enojado con Megan? «Mamá, estás exagerando. Le dije a mi esposa que trato a Megan como mi sobrina. Debbie es una chica sensata y entiende perfectamente», explicó él. Bueno, Tabitha no estaba convencida, pero tampoco podía interferir. Todo lo que podía hacer era rezar y esperar que su hijo aprendiera a darle prioridad a su mujer. Después de una pequeña charla, Tabitha regresó a su habitación, mientras que Carlos asignó el trabajo restante a algunos empleados y abandonó el estudio. En el dormitorio, Debbie seguía haciendo yoga. La postura del perro hacia abajo en la que se encontraba cuando su marido entró en la habitación lo encendió al instante. Cuando escuchó la puerta cerrarse, ella volvió la cabeza y le preguntó: «¿Has terminado con el trabajo?». «Bueno, estoy lista para descansar, ya que ha terminado sus quehaceres. Será mejor que me dé una ducha y nos vayamos a dormir», pensó Debbie. Cuando ella estaba a punto de levantarse, Carlos la detuvo.
no te muevas. ¿Qué? ¿Por qué? Preguntó Debbie confundida. En tu postura actual, podemos... Él se detuvo antes de terminar sus palabras. Ella se puso en pie con dificultad. Aléjate de mí, pervertido, dijo Debbie, sonrojándose como un adolescente. Esta tarde, Carlos no había quedado satisfecho en el estudio, y ahora que su postura seductora lo había excitado, de ninguna manera la dejaría ir. A pesar de la leve falta de voluntad de su esposa al principio, ella finalmente cedió ante sus deseos carnales. Justo en esta fracción de segundos, cuando él la acarició, todos los nervios de su cuerpo se electrificaron con el deseo de estar juntos, retorciéndose con la oleada de sensaciones a través de todo su sistema. Debbie le levantó a Carlos la camisa sobre la cabeza. En una respuesta rápida, él la empujó sobre la cama. Sus manos llegaron a su cuello mientras la tomaba de la cabeza con sus palmas. Al mismo tiempo que besaba apasionadamente sus labios, ella intentó alejarse, pero Carlos la agarró con avidez y la detuvo en la misma posición. Unos momentos más tarde voltearon a Debbie y le hundió la cabeza en el cuello, mientras sus manos la acariciaban por todo el cuerpo. Sus respiraciones ya eran profundas, jadeantes y rebosantes de pasión. Cuando la mano de su marido se acercó a su sostén, él lo agarró bruscamente por la mitad y tiró de él, sin siquiera intentar desabrocharlo. Habían tenido una desenfrenada noche de amor, como ninguna otra que hubiesen tenido antes. Después de un largo rato, finalmente Carlos dejó descansar a su esposa, todavía fuertemente envuelta en los brazos de su marido. Debbie murmuró burlonamente: Carlos, si actúas así de nuevo, huiré de ti. ¿Te atreverías a hacerlo?, preguntó él con ternura, acariciándole el cabello. Ella negó con la cabeza primero y luego asintió, haciendo pucheros con la boca. Se quejó: tú siempre me amenazas. Aunque al parecer Debbie seguía atontada por el rigor de la noche, puesto que a mitad de la frase se quedó profundamente dormida. Al día siguiente, Carlos fue a su empresa a trabajar. Como él no estaba en la villa, Megan también se despidió de Tabitha y volvió a su casa. Por su parte, Debbie y su suegra fueron de compras a la Plaza Internacional Shining. Tenían mucho de qué hablar y se llevaban bien. Al mediodía almorzaron en el quinto piso del edificio Elliot y Carlos se unió a ellos. Como este último no regresó a casa temprano debido a su trabajo atrasado, Tabitha invitó a su nuera a su habitación para una conversación sincera. Mirando a la linda chica, la mujer dijo con honestidad: hija, voy a volver a casa mañana temprano. He disfrutado completamente nuestro tiempo juntas, aunque hayan sido unos pocos días. Antes de venir aquí, siempre me preocupaba la falta de vida social de Carlos. Ya sabes, él no es un hombre extrovertido. No esperaba que encontrara a un ángel tan adorable como tú para su esposa. Me siento muy aliviada ahora. Por fortuna, eres lo suficientemente fuerte como para soportar su extraña forma de ser y su mal genio. Sé que no es justo decirlo y puede que te sientas mal, pero realmente rezo para que tú y mi hijo vivan felices juntos por siempre. Las parejas necesitan aprender a dar y recibir. Debbie podía entender perfectamente a su suegra. Ella tomó sus manos y respondió: mamá, puedes estar tranquila. Por favor, créeme, Carlos me trata bien. Estoy muy feliz a su lado. Por favor, no te preocupes por nosotros. Debbie se juró a sí misma que empezaría a ser más amable con su marido. Muchas gracias. Ahora puedo estar segura. Le he pedido a mi hijo que te lleve a conocer a nuestra familia lo antes posible. Eres una buena chica y creo que los demás miembros de la familia también te van a querer, respondió Tabitha con sinceridad. Mamá, conmovida por el amor materno incapaz de contener sus emociones, Debbie se arrojó a los brazos de Tabitha. Ella era tan cariñosa que se sentía afortunada de tenerla como suegra. Si mi madre estuviera viva, seguramente sería tan amable como lo es Tabitha conmigo, pensó Debbie para sí misma.
Cuando Carlos finalmente regresó a casa, era casi medianoche. Debbie se avergonzaba de dormir mucho cuando su suegra estaba aquí, así que ella se había levantado muy temprano esta mañana y había ido a correr. Después de ir de compras con Tabitha, fue a reunirse con sus amigas. Por lo tanto, estaba agotada y se había ido temprano a la cama esta noche. Para cuando su esposo volvió, ella estaba muerta de sueño. En silencio, él entró en el dormitorio, cuidando de no despertar a su mujer bruscamente. Se acercó a ella sigilosamente y la besó en la frente antes de ir al baño. Cuando salió, Debbie estaba sentada en la cama, envuelta en la colcha, jugando con su teléfono. Al ver a Carlos, ella aguardó el celular, extendió los brazos y lo invitó con una dulce sonrisa. Cariño, dame un abrazo. Aunque había llegado agotado, la brillante sonrisa en el rostro de su esposa lo revivió al instante. Se dirigió hacia Debbie, la atrajo a sus brazos y la besó cariñosamente en los labios. Después de un momento la soltó y le preguntó con voz ronca: ¿Te desperté? Capítulo 125. Viaje de negocios. Acurrucada en los brazos de Carlos, Debbie sacudió la cabeza y murmuró: No me despertaste. ¿Escuchaste ese zumbido? Alguien mandó un mensaje en el chat del grupo. Tenía el sueño ligero, y la persona que la había despertado no era otra que Jeremías, quien conoció a una chica recientemente y no dejaba de publicar selfies con ella en el chat del grupo. Solo quería presumir. Al oír esto, Carlos frunció el ceño y extendió la mano para agarrar el teléfono y ver quién era el culpable. Ella intentó sin éxito quitarle el teléfono. Estaba envuelta en las sábanas y él podía cruzar la cama con mayor facilidad. Por miedo a que Carlos pudiera castigar a Jeremías otra vez, inmediatamente lo tomó de la mano y le dijo, de una manera encantadora: Cariño, no es gran cosa. Un amigo mío está muy emocionada con su nueva cita. Amor, todavía tengo sueño y hace frío. ¿Nos acurrucamos? Carlos se dio cuenta de que quería cubrir a alguien, así que siguió el juego. Frunció los labios, se acomodó en la cama y se acostó junto a su esposa. Ahora se sentía muy incómodo. Quería mirar el teléfono, pero de alguna manera pensó que no valía la pena el esfuerzo. Debbie apoyó la cabeza en su brazo y lo abrazó por la cintura. De alguna manera tenía una sonrisa de satisfacción en su rostro. Es domingo, pero trabajas todo el día. Debes estar cansado. Debbie extendió la mano y le acarició la cara. Sus ojos denotaban preocupación. Carlos la tomó de la mano y la metió en la cobija caliente. No, en verdad no. Cierra los ojos y descansa un poco. Tienes clase de yoga mañana. La clase de yoga comenzaba temprano por la mañana, por lo que Debbie necesitaba levantarse antes de lo habitual. Le gustaba dormir hasta tarde. Si no dormía ahora, no podía despertarse por la clase. Vale, buenas noches, cariño. Lo obedeció, cerró los ojos y se quedó dormido en sus brazos en un par de minutos. Estaba cansada y la cálida cama ya era cómoda. Si había soñado algo, no lo recordaba. A la mañana siguiente, Debbie debía ir a la universidad y Carlos tenía una reunión importante, así que ninguno de los dos podía llevar a Tabitha al aeropuerto. Por eso Damon se había ofrecido. Debbie y Tabitha se estaban despidiendo en la puerta de la villa cuando llegó el auto de Damon. La saludó con alegría. Vaya, qué hermosas damas, buenos días. La sonrisa de Tabitha aumentó cuando lo vio. Los días que me quedé nunca pudiste venir a visitarme. Damon abrazó a Tabitha y ella lo apretó exageradamente. Tabitha, me lastimas. Supe que veniste a la ciudad, así que tomé el vuelo nocturno para llegar. Al menos puedo llevarte al aeropuerto. Sabes que no podría comer ni dormir si no te viera al menos una vez. Tabitha movió la cabeza y suspiró. Eres un gran mentiroso. Ahora entiendo por qué tienes tantas novias. Silencio. Damon levantó el dedo índice y lo puso contra sus labios. En voz baja agregó: Ahora tengo prometida. Soy un hombre responsable, ya no debemos decir eso.
y si te escucha y me deja, entonces tendrías que buscarme una nueva. Debbie desvió la mirada por lo que Damon acaba de decir. Damon y Jeremías se parecían mucho, a pesar de que provenían de madres diferentes. Sentía que estaba hablando con Jeremías. Quizás por eso el hombre le pareció amigable. Ambos hermanos eran elocuentes y habían salido con muchas jóvenes y parecía que siempre estaban desocupados. Tabitha miró dentro del auto y preguntó, ¿en serio? ¿Una prometida? ¿La trajiste? Damon negó con la cabeza. No, acaba de regresar del extranjero. La próxima vez que vengas la llevaré a conocerte, o tal vez pueda llevarla a Nueva York para ir a visitarte. Suena bien el plan, dijo la anciana. La clase de Debbie comenzaría pronto. Después de despedirse de Tabitha y Damon, se subió a su BMW y Matías la llevó a la universidad. Damon también encendió el motor y condujo hacia el aeropuerto. Cuando terminó la segunda clase de la tarde, Debbie recibió una llamada de Carlos, quien le dijo que necesitaba ir a una ciudad cercana por negocios. Debbie estaba sorprendida por la repentina noticia. No estaba preparada para eso. Lo sé, amor. Tengo que atender una emergencia. Regresaré en una semana. Espérame, ¿de acuerdo? Bueno, Debbie frunció los labios. La sola idea la puso triste. No le gustaba separarse de Carlos por mucho tiempo. Antes lo consideraba un hombre difícil de soportar, pero ahora sabía que podía ser realmente dulce, y en ese momento eran inseparables. Carlos de repente recordó algo y le dijo, Deb, ¿podrías asistir a una cena por mí mañana por la noche? Amy te acompañará. ¿Ir a una cena por ti? Debbie preguntó con absoluta incredulidad. Sí, un socio de negocios está organizando una fiesta y me invitó hace mucho tiempo. Le diré quién eres para que no haya problema. Debbie quería mantener su matrimonio en secreto. Él estaba de acuerdo, pero al final la verdad saldría a la luz. Para todos era un soltero codiciado, pero la verdad era que no podía salir con nadie porque ya estaba casado. Parecía extraño y algunas personas ya estaban hablando de eso. Se prometió que no le diría a los medios de su matrimonio hasta que Debbie se hubiera graduado. Sí, así estará mejor. Podría acostumbrarse a ser el centro de atención y así ya no se sentirá tan incómoda. Debbie estaba muy nerviosa. Yo no creo que pueda. Y si meto la pata, no te preocupes, cariño. Ya compré un regalo para el anfitrión. Solo debes dárselo y luego entrar en un lugar para disfrutar la comida y la bebida. Sé tú misma y come todo lo que puedas. Debbie se carcajeó como tonto. No soy una glotona. Carlos parecía estar de buen humor, por lo que bromeó. ¿De verdad? La última vez que viajé en crucero, vi a una chica que arrasaba con todos los postres. Se parecía mucho a ti en realidad. En aquel entonces, Debbie había comido postres tras postres durante más de media hora sin parar ni una sola vez, lo que había sorprendido a Carlos. ¿Qué? Espera, ahora recuerdo, Debbie dijo bruscamente, no me molestes. Todo fue culpa de Jeremías. Cuando nos embarcamos se fue tras de dos chicas y me dejó sola, así que lo único que podía hacer era comer. Entonces recordó cómo la había tratado Carlos esa vez. Espera un minuto. ¿Cómo te atreves a hablar del crucero? Le ordenaste a tus hombres que me tiraran por la borda, dijo Debbie apretando los dientes. Debiste decirme quién eras ese día. Carlos se defendió. Tuvo mucha suerte de que Debbie supiera nadar, de lo contrario, ahora no estaría viviendo una vida feliz. Estaba agradecido de tenerla en su vida y de que ella quisiera permanecer con él. Entonces, ahora es mi culpa que no reconocieras a tu esposa. Fue mi culpa, cariño, lo siento mucho. Juro que no haré estupideces en el futuro. Su tono se escuchaba un poco ansioso. Debbie aceptó su disculpa y dijo, muy bien, te perdono esta vez. El incidente no la había lastimado,
pero se había sentido humillada. Entonces debería darte las gracias. Por supuesto, pero ya que somos familia, ¿puedes no ser tan educado? Ja, ja, ja. De pie debajo de un gran árbol, Debbie levantó la cabeza para mirar el sol que brillaba a través de las hojas y emitió una gran sonrisa. Familia, por primera vez. Esa palabra significaba mucho para Carlos. ¿Me extrañarás?, preguntó él. Claro, cariño. Gran Hotel Raymond. Era un hotel de 5 estrellas. Contaba con jardines llenos de flores, sin mencionar el mirador y el estanque de peces. Y por supuesto tenía un salón y un restaurante elegante decorados. Ahí se codiaban los ricos y negociantes. Conforme oscurecía, los autos lujosos se detenían frente a las puertas del hotel, uno tras otro. Hombres y mujeres con traje de diseñador entraban al recinto. El grupo Case había reservado todo el hotel por su 50 aniversario. Se veían más de 1000 invitados por todas partes, en la sala principal, en el jardín, etc. Mientras el CEO del grupo Cases pronunciaba un discurso de apertura en la sala principal, el equipo de relaciones públicas responsables de recibir a los invitados esperaban en las puertas del hotel. La líder del equipo levantó la muñeca para comprobar la hora. La cena había empezado hace 7 minutos, pero los invitados especiales aún no habían llegado. El jefe les había indicado específicamente que trataran a los 2 representantes del señor Wu con el mayor respeto. Poco después, un auto deportivo rojo Pagani avanzó y se detuvo abruptamente frente a las puertas. Cuando vio el coche, el líder del equipo se dio cuenta que habían llegado los invitados especiales. Debía ser Emmett del grupo ZL y su invitada misteriosa. Con una gran sonrisa, condujo a sus compañeros para saludarlos. La chica en el asiento del conductor no era otra que Debbie. Su cabeza casi se estampó en el volante cuando el auto se detuvo, pero iba tarde y no quería atrasarse más. Al hombre del asiento del pasajero le pasó lo mismo. Su ritmo cardíaco se disparó. Se frotó el pecho para calmarse y dijo: muy bien, finalmente llegamos. Capítulo 126. En la fiesta. Cuando el auto se detuvo, Debbie se arregló la ropa y el cabello. Emmett, llegamos 10 minutos tarde. ¿Crees que alguien se dé cuenta?, preguntó ella. Todo era culpa de Carlos. Cuando Debbie estaba escogiendo un vestido, él se negó a colgar el teléfono e insistió en hacer una videollamada con ella. Carlos escogió su vestido e incluso sus pendientes. Era como si quisiera controlar todo el proceso. Además, él había visto cambiarse y probarse cada vestido. Eso había sido divertido. Había algunos secretos que un hombre nunca debería saber. Por ejemplo, todo el ejercicio que tenía que hacer una mujer para que su cuerpo entre en un vestido. En conclusión, nadie debía enterarse de cuánto esfuerzo hacías para prepararte. Por lo tanto, Debbie llegó al hotel 10 minutos tarde, a pesar de ser una excelente conductora al volante de un automóvil deportivo. Está bien, no se preocupe por eso, señora Wu, respondió Emmett, francamente aliviado de que se hubiera detenido. No había disfrutado el viaje hasta aquí, sino que más bien se preocupaba cuánto tiempo le tomaría dejar de temblar. Él salió del asiento del copiloto y corrió hacia el asiento del conductor. Después de deslizar su ropa, abrió la puerta para Debbie con una expresión seria en su rostro y le tendió la mano derecha. Por favor, señora Wu, dijo Emmett respetuosamente. Debbie volvió a ponerse los tacones que se los había quitado y los había puesto a un lado mientras conducía. Luego puso su mano sobre la de Emmett con gracia y salió del auto. El equipo de relaciones públicas conocía a Emmett como el asistente de Carlos. Cuando vieron que él era tan respetuoso con la mujer que salía del auto, todos supieron de que había de tratarse de una persona muy importante.
Carlos no escatimó en gastos para asegurarse de que las personas cercanas a él estuvieran bien atendidas, y obviamente ella era una de sus personas más allegadas. En un par de tacones de 6 centímetros de altura, Debbie caminó cuidadosamente y un tanto nerviosa hacia el lujoso hotel. Emmett estaba a su lado y el equipo de relaciones públicas lideró el camino. Dos guardaespaldas abrieron las puertas del vestíbulo y se mantuvieron en su lugar mientras ella entró. El jefe del grupo Cassés acababa de pronunciar su discurso de apertura. Pronto todas las miradas se vieron atraídas por la mujer que acababa de entrar, enfundada en un vestido de noche rojo. Debbie estaba sacando a relucir su lado atractivo. Definitivamente, con ella aplicaba el dicho de hermosas plumas hacen pájaros hermosos. La mujer a la que miraban había sido maquillada y vestida por un estilista de talla internacional, nada más que lo mejor para la esposa de Carlos. Ni siquiera las divas de la alta sociedad y las actrices presentes en el evento le llegaron a los talones a la belleza y exquisita porte de Debbie. Su cabello ya no estaba teñido de lila, sino de un color negro intenso, como si fuera el plumaje de un elegante cuervo. Recogido en una trenza de 5 hilos, estaba enrollado en la parte posterior de la cabeza, adornado por una horquilla en forma de tiara con diamantes incrustados. Debbie se quitó el abrigo blanco que cubría sus hombros y se la dio a su guardaespaldas, revelando por completo el vestido de noche rojo que había debajo. Tenía mangas 3/4, un cuello alto y sus hermosas clavículas estaban parcialmente expuestas. El vestido era una obra ganadora de la medalla de oro de un importante diseñador de Milán. Múltiples gemas de cristal y diamantes lo adornaban de pies a cabeza. El diseño era sustentoso, pero al mismo tiempo discreto y conservador. La piel de Debbie solía estar seca, pero gracias a su marido ahora era delicada y suave. Ella tenía muy poco conocimiento sobre cómo cuidarla y por eso no lo hacía, pero ahora su rostro y cuerpo tenían un hermoso brillo satinado. Además, sus mejillas estaban rosadas con una chispa de felicidad. Bajo la oscura sombra de ojos y largas pestañas, sus pupilas negras brillaban como si advirtieran a las personas, mientras que de alguna manera también parecía haber un indicio de distancia profundamente oculta sobre ellas. Debajo de su nariz respingada, sus labios adornados con un brillo de color carmín, resplandecían a la luz como dos pétalos de rosas húmedos. Alrededor de su cuello colgaba un collar de cristales blancos, del mismo conjunto del brazalete de su muñeca, ambos perfectamente combinados e impresionantes. Sus orejas llevaban unos pendientes caros y discretos. Debbie caminó lentamente con sus tacones negros, enderezándose con una presencia distante pero única. Todos se deleitaron con su suntuosa belleza, pero dudaron en acercarse, preguntándose ¿quién es ella? ¿Por qué nunca la he visto antes? Susurró alguien de la multitud. Dígame usted, no sabía que Emmett se había casado. Mi tía estaba hablando de cómo quería presentarle a una chica. Intervino otra persona. Aunque su vestido es discreto, se ve que es caro. No creo que Emmett pueda comprar algo así. ¿Acaso es la esposa del señor U? Comentó alguien más, mientras la gente estaba adivinando. El jefe del grupo Cassés se acercó. Buenas tardes, señora U. Emmett, saludó el hombre. Luego le estrechó la mano a ambos. Debbie le dio el regalo a la secretaria del hombre y le dijo con una sonrisa: encantado de conocerlo, señor Twain. Cuando él miró el regalo, ella continuó: este es un regalo de mi esposo. Está demasiado ocupado para venir a la fiesta esta noche, así que me pidió que viniera en su lugar. Emmett tomó 2 copas de vino de la bandeja que llevaba un mesero, una para Debbie y otra para él.
Chocaron sus copas con el señor Truán e hicieron un brindis por la salud de todos los presentes. Los comentarios corteses de Debye pusieron nervioso al hombre. No esperaba que la esposa del importante Carlos fuera tan modesta y educada. Señora U, usted es demasiado modesta. De hecho, es una pena que su esposo no haya podido venir, pero me alegro que esté aquí en su representación. El honor es todo mío, comentó el señor Truán. Debye no era buena con las adulaciones, tampoco le gustaba recibir demasiados cumplidos, así que sonrió nerviosa. Gracias por entenderlo, señor Truán. Hoy es un gran día para usted. Apuesto que está muy ocupado, así que no lo entretengo más. Está bien, por favor, sírvase usted misma, señora U. Si necesita algo, por favor, hágamelo saber y discúlpenos si el servicio no es lo suficiente bueno. Gracias, señor Truán, dijo Debye y brindaron de nuevo. Después ella tomó un sorbo de vino y el señor Truán se fue. Iba a reunirse con los demás invitados de esta gran celebración. Al verlo irse, ella se sintió aliviada, se relajó visiblemente, respirando hondo y relajando sus hombros. Luego le susurró a Emmett, ¿dije algo malo? Emmett sonrió. No, señora U, estuviste genial. Solo relájate. En ese momento, él entendió por qué a Carlos no le preocupaba dejar que su esposa fuera a la fiesta en su nombre. Puede que no sea adepta a las adulaciones o a la socialización, pero tenía confianza en sí misma y se veía aún más increíble después del cambio de imagen. Definitivamente ella estaba hecha para el trabajo. Con el esfuerzo de Carlos, Debye se había convertido en una persona totalmente diferente en cuestión de meses. Hacía algunas semanas, ella aún era una buscapleitos con un carácter temperamental, que se metía en peleas una que otra ocasión. Por este motivo o por cualquier otro, Debye iba a la oficina de la decana al menos 2 veces al mes, y sus notas eran siempre los peores de la clase. Ahora, todavía tenía mal genio, pero cuando no estaba enojada, incluso parecía tierna. En su tiempo libre, ella practicaba danza, yoga, arreglos florales, piano y arte, especializándose en pluma y tinta. Debye no había peleado últimamente ni había ido a la oficina de la decana desde hacía mucho tiempo y sus calificaciones habían subido a niveles respetables. El que estuviera cerca de ella podría notar estos cambios, ya que eran graduales, pero los que no la habían visto por un tiempo podían darse cuenta rápidamente. Emmett pensó que así era como debería ser una chica, no demasiado gentil ni demasiado dura o agresiva. Carlos también había cambiado mucho, aunque su furia era más aterradora que nunca, y su rabia era un fuego que te quemaba cuando él se enojaba demasiado, pero cuando estaba de buen humor hablaba más e incluso sonreía ocasionalmente. Emmett se sorprendió por los cambios en ambos. Los dos se habían transformado en uno al otro de manera que él ni siquiera se hubiera imaginado. Al cabo de un rato, un mesero se acercó y dijo, «Señora U, hay algunos aperitivos en la sección de refrigerio. Espero que tenga la oportunidad de probarlos». Debye miró a Emmett confundida, pero él la alentó. El señor U lo arregló todo. Pidió una barra de postres para que trabajara junto con el hotel para hacer estos aperitivos. Una sonrisa de felicidad se dibujó en el rostro de Debye, iluminando la habitación. «Piensa en mí incluso estando fuera de la ciudad», se dijo ella. Debye siguió a Emmett a la sección de refrigerio. En el camino se sorprendió al ver algunos rostros familiares. Ahí estaba Olivia junto con Olga. También estaba Jeremías, quien estaba preocupado por si venía repentinamente Carlos, y algunas otras personas. Capítulo 127.
Cristal falso. Entre esas caras conocidas, las chicas la miraban con envidia. Si las miradas pudieran matar, Debbie ya estaría muerta. Debbie, llamaron Karina y Curtis al unísono. Emmett notó que algunos hombres querían acercarse a Debbie, pero se detuvieron cuando vieron a Curtis y Karina. Debbie estaba comiendo un bocadillo y cuando los escuchó dejó el bocadillo y los saludó. Hola Karina, señor Lu. Curtis dio un paso atrás para mirar a Debbie y la elogió. Te ves genial, no hay duda de que Carlos ha sido bueno contigo. Karina soltó a Curtis y tomó la mano de Debbie. Por supuesto, solo tienes que mirarla para saber que está enamorada, dijo tan amable como la primera vez que Debbie la había visto. Si Debbie no hubiera visto a Karina en la pista de baile el otro día, no habría creído que pudiera bailar de manera tan seductora. Debbie sonrió con resignación. Curtis pellizcó la mejilla de su novia juguetonamente antes de volverse para mirar a Debbie directo a la cara. ¿Veniste en representación de Carlos?, preguntó. Sí, él está en un viaje de negocios, respondió Debbie. Curtis asintió. No está mal, se sintió aliviado al ver que Debbie y Carlos eran felices juntos. Después de un rato llamaron a Curtis y su novia, así que dejaron a Debbie, lo mismo que Emmett. Aunque solo era un secretario, muchas personas lo seguían por ser Carlos su jefe. Una vez que se quedó sola, Debbie comió más aperitivos y luego se dirigió al baño. Cuando salió del baño había otra mujer parada en el pasillo. Llevaba un costoso vestido de noche color champán y sostenía un bolso de moda. La mujer debía haber estado esperándola a propósito. De inmediato dijo, Debbie Niang. Su voz era inexpresiva, ni demasiado fuerte ni demasiado baja. Era Porchi. ¿Por qué está aquí?, se preguntó Debbie. Si Porchi está aquí, ¿estará también Hayden? Debbie asintió y saludó. Hola, ¿eres tú realmente? Recién ahí, Porchi creyó que la mujer radiante en la fiesta era Debbie. Debbie sonrió débilmente y se excusó. Sí, soy yo. Si no tienes nada más de qué hablar, me tengo que ir. Ahora que estaba casada, no quería relacionarse con nadie de la familia GU, a menos que fuera necesario. Pero cuando Debbie estaba a punto de irse, Porchi comenzó. ¿Cuál es el apuro? ¿Escondes algo? Debbie hizo una mueca, miró a la chica y replicó, ¿esconder algo? Porchi, que había nacido y crecido en una familia adinerada, podía adivinar con una sola mirada cuánto valía el atuendo de Debbie, pero no lo admitiría. ¿Tienes miedo de que la gente sepa que llevas un vestido de diseñador de imitación y cristales falsos? Se burló con arrogancia. Debbie se echó a reír, tocó su brazalete de cristal y levantó la mano derecha, que se veía suave después del cuidado de la piel. ¿Desde cuándo la hija de la familia GU es tan ignorante? ¿Tu familia está bajando de categoría o Hayden te da el dinero a regañadientes después de convertirse en el jefe de la familia? Debbie devolvió fuego con fuego. Según lo que Emmett le contó sobre el vestido y los accesorios que eligió hoy, las palabras de Porchi resultaban sumamente ignorantes o simplemente insultantes. En todo caso, el vestido de noche de Debbie era algo que pocas divas podían pagar. Incluso sus joyas no eran cristales ordinarios, sino gemas naturales muy raras. Los accesorios de Debbie, además de ser muy costosos, tenían otros significados. Eran joyas budistas muy codiciados. Además que los cristales eran uno de los 7 tesoros tradicionales. El brazalete que llevaba puesto había sido consagrado por un monje eminente para atraer la energía espiritual y para protección. El brazalete había estado en exhibición para la venta por poco tiempo en Plaza Internacional Shining y había sido adquirido en la misma tarde por un coleccionista misterioso.
Lo más probable era que Carlos lo hubiera visto en exhibición y envió a alguien para que lo comprara en su nombre. Más tarde esa noche, él había llegado a la villa con una dulce sorpresa para Debbie. Hoy, Debbie llevaba esmalte de uñas marrón y lucía un cristal adicional en un anillo en su mano derecho que fulminó contra la luz los ojos de Porchi. Porchi, tratando de ocultar su envidia, dijo con un falso aire de superioridad: lamento decepcionarte, pero el grupo GU está prosperando bajo el liderazgo de mi hermano. Además, mi hermano y yo estamos en buenos términos, además de mi ingreso básico de $500,000 por mes. Siempre me da más del doble de esa cantidad. ¿Qué hay de ti, señorita Nian? Escuché que te casaste. ¿Con quién? ¿Un secretario? La gente podía respetar a Emmett por ser el secretario de Carlos, pero al final y el día no era Carlos. Debbie retiró la mano, sonrió ante lo que dijo la mujer ignorante, pero no lo negó. ¿Qué pasa si es un secretario? Trabaja para Carlos Wu. Debes saber que cualquier persona relacionada con Carlos es influyente y poderosa. Luego exhaló y continuó: ¿recibes $500,000 por mes o el doble? ¿No es la misma cantidad que le paga al grupo GU a algunos de sus ejecutivos de más alto rango? Odio decirte esto, pero mi esposo me da 10 veces más que eso. Aparte de las tarjetas bancarias que le había dado Carlos, los ingresos mensuales del club privado Orquídea eran más de 50 millones. Sin embargo, Porchi no tenía idea de eso. Pensaba que Debbie estaba casado con Emmett, el secretario. Es solo la esposa de un secretario. ¿Cómo se atreve a burlarse de mí? Pensó, mirando de reojo a Debbie. Resopló: cierto, cualquier persona relacionada con Carlos es importante y poderoso, pero no olvides que no es Carlos. Después de todo, solo es un secretario. Entonces, ¿de qué alardeas? ¿Realmente esperas que crea que un secretario te puede dar eso como paga? ¿Me tomas por tonta o tu marido es corrupto? Debbie se quedó sin palabras. Nunca había dicho que Emmett fuera su marido. Corrupto, Emmett nunca haría eso. Siempre ha sido honesto. Se sintió mal por haberlo metido en esto. Gracias a Dios que me casé con Carlos, de lo contrario, Porchi y Olivia se reirían de mí por el resto de mi vida, pensó. Como sea, estoy ocupada. Chao. Debbie no quería perder más tiempo con Porchi. Espera, gritó Porchi. Se dio cuenta de que Debbie había cambiado mucho. Nunca se había asustado ante el poder, pero era aún más orgullosa que antes y no le importaba a nadie más. El comportamiento arrogante de Debbie le hizo comenzar a sospechar a Porchi que su esposo no era Emmett sino Carlos. Debbie volvió la cabeza y dijo: siempre te he tolerado, te he seguido la corriente y hasta te he halagado. Era todo por tu hermano, pero ya no más. De ahora en adelante no le seguiré la corriente ni a ti ni a tu hermano. ¿Qué quieres decir? ¿Vas a considerar a mi familia como enemigos? Debbie se rió con desprecio. Piensa lo que sea, ya no le importaba nada de la familia GU, ni lo que pensaran de ella. Con la cabeza en alto, Debbie se alejó, y Porchi se quedó intrigada tratando de adivinar. Actuó con calma, pero sus largas uñas se clavaron en su bolso, dejando marcas profundas. Capítulo 128. Ruptura en 3 minutos. No había pasado tanto tiempo desde que Portia había visto a Debbie por última vez. Esta no era la misma chica que ella conocía. Debbie solía ser humilde, modesta y con baja autoestima. No obstante, ahora desfilaba con la cara en alto, hinchada de orgullo como si fuera una reina. Maldita seas, Debbie. Tu esposo es solo un asistente, no seas tan engreída, ni que fuera Carlos Wu. Ya veremos quién sobresale más, pensó Portia con resentimiento. Cuando Debbie iba de regreso a la fiesta, otras 2 mujeres la detuvieron en seco.
La miraron de arriba y abajo y luego una de ellas dijo bruscamente: «Alguien quiere verte». Me preguntó: «¿De quién están hablando?», dijo Debbie en su interior. «¿Quién quiere verme?», preguntó ella. Ninguna de las dos mujeres le parecía remotamente conocida. Debbie sabría quiénes eran si las hubiera visto antes, así que se sintió aún más curiosa por saber quién quería hablar con ella y por qué. La mujer con vestido negro dijo de repente: «No preguntes, solo síguenos. Esto es una locura». Debbie estaba irritada. Se suponía que era una ocasión sencilla y quizás divertida. Ella fue a la fiesta en nombre de Carlos, pero terminó encontrando todo tipo de cosas extrañas y mujeres hostiles. En su mente solo hubo una idea en ese momento: no hagas esto de nuevo. Y ahora, ¿por qué tenía que lidiar con este ridículo individuo misterioso? Por lo tanto, no les hizo caso. Estaba pensando que tal vez ahora sería un buen momento para salir de aquí. Ya había hecho acto de presencia, entregó su regalo y ahora solo quería que la dejaran en paz. «Lo siento, estoy ocupada». Debbie pasó delante de ella sin mirarlas de nuevo. ¿Quiénes eran? ¿Por qué estaban siguiendo las órdenes de alguien más? Y lo que era más importante, ¿por qué intentaban involucrarla? La mujer de negro le gritó a sus espaldas: «Oye tú, la señorita Mu quiere verte. Es mejor que traigas tu trasero aquí en este momento, a menos que quieras que te echen de la ciudad y, para que sepas, la señorita Mu es la novia del señor Wu. Si yo fuera tú, lo pensaría dos veces antes de rechazarla». «¿De verdad? Ya lo veremos», dijo Debbie para sí misma. Ambas mujeres miraron a Debbie con regocijo, anticipando que se daría la vuelta y la seguiría tímidamente para ver a Olga. Después de todo, estas dos estaban a su entera disposición, así que, ¿por qué ella no haría lo mismo? Creían que Debbie no era mejor que ellas. No obstante, para su decepción, ella solo se detuvo por un segundo y luego siguió alejándose. La fiesta estaba llena de cosas que hacer. Los aperitivos que Carlos le ordenó estaban deliciosos. Debbie estaba llena, pero cuando regresó a la celebración, no pudo evitar caminar hacia los postres una vez más. Se sintió forzada por el dulce sabor de las golosinas y la boca se le hizo agua con solo pensar en ellas. Después de conseguir un plato lleno de comida, Debbie encontró una mesa en la esquina y estaba lista para deleitar su paladar, pero antes de que pudiera darle un mordisco, una figura familiar se sentó a su lado. Él miró a su alrededor y preguntó con cautela: «¿Tu esposo no vino contigo?». Ella le dio un bocado al helado de pudín de mango y puso los ojos en blanco. «¿Por qué te estás escondiendo así?». Vestido con un traje negro carbón y cuadros y zapatos de cuero color vino, Jeremías la miró fijamente, con los ojos como platos. «¿Y todavía preguntas? Tu marido es demasiado posesivo. Ese tipo me matará tarde o temprano, solo por tener amistad contigo». Sin darle la oportunidad de responder, él la agarró del brazo y le dijo: «Jefa, prométeme que nunca engañarás a tu esposo». Debbie casi se atraganta con la comida. «Porque si alguna vez lo hicieras, creo que él iría tras toda la familia del pobre hombre», recalcó Jeremías. Ella se liberó de sus manos, tragó la comida en su boca y dijo: «Déjate de estupideces». La seriedad nunca fue parte de la personalidad de Jeremías. Un instante después, le susurró a Debbie en tono de complicidad: «Acabo de ver a Hayden. Se ha convertido en un hombre muy importante en la ciudad y ahora atrae chicas y hombres de negocios como la miel a las abejas». Como si estuviera cansado de hablar demasiado, Jeremías se detuvo el tiempo suficiente para tomar un pastelillo de habichuelas del plato de su amiga y metérselo en su boca. «¿Por qué a las chicas les gusta tanto las cosas dulces? ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que viste a Hayden? ¿Te encontraste con él después de que regresó del extranjero?», preguntó él. «No», respondió Debbie rotundamente.
Carlos era el único hombre que habitaba sus pensamientos ahora. Ella estaba totalmente enamorada de él. Ningún otro sujeto podría siquiera llamar su atención. Mientras conversaban, Jeremías saludó a una chica. Luego miró a Debbie y dijo: «Oye, amiga, me gustaría que conocieras a mi novia». Por supuesto, ella estaba intrigada. Después de todo, él la despertó con la noticia cuando la publicó en el chat grupal. La chica caminó hacia ellos. Cuando Debbie la vio, se atragantó con su té negro. La chica tenía todo el estilo que a Jeremías le fascinaba: pechos grandes, cintura delgada y un enorme trasero. Con sus veintitantos años, llevaba un seductor vestido negro y un par de tacones altos que parecían medir por lo menos 8 centímetros de alto. Sus largos rizos rojos caían hasta su cintura. Jeremías enganchó su dedo hacia la chica, y esta última instintamente corrió con coquetería en dirección a sus brazos. «Cariño, te he estado buscando por todas partes», dijo ella, sentada ahí. Debbie no pudo evitar levantar las manos y rascar los brazos, tratando de quitarse la piel de gallina que brotaba por cada poro de su piel. Cuando ella pensó que eso ya era difícil de ver, los dos comenzaron a frotarse y a manosearse por todos lados. Debbie se deslizó para estar lo más lejos de ellos, fingiendo no conocerlos. Esto era vergonzoso y grotesco. «Jefa, ella es mi novia Didi. Didi, ella es mi amiga Debbie Nian». Jeremías las presentó brevemente. Debbie le sonrió débilmente, algo inexpresivo por cómo él la conocía. Jeremías parecía tener un gusto por el tamaño: busto grande, enorme trasero, pero nunca se preocupaba por lo que eso conllevaba. Aun así, Debbie puso su vaso de agua sobre la mesa y saludó a la recién llegada. «Hola, Didi. Es un placer conocerte», dijo ella. Didi la evaluó de la cabeza a los pies. Al darse cuenta de la ropa cara que llevaba Debbie, forzó una sonrisa y simplemente dijo: «Hola». Luego se sentó en el regazo de Jeremías y actuó como una niña mimada. «Quiero ir de compras, acompáñame», dijo ella mientras sacudía el brazo de su novio y movía su cuerpo. No era algo agradable de ver, pero si así eran las cosas, así era como Didi se salía con la suya, puesto que a algunos hombres les gustaba su actitud, porque podía sacar provecho de eso. Ella también podía salir beneficiada. Eso era considerado lindo por algunos. Jeremías era uno de ellos. «Espera un minuto, necesito hablar con la jefa», dijo él. Al oír esto, Didi miró a Debbie con enojo y se quejó: «Espera un momento. Todo tiene sentido ahora. Tú le compraste esa ropa, ¿verdad?». Didi observó a Debbie cuando se acercó. «¿De dónde diablos salió esta mujerzuela? ¿Cómo se atreve a robar la atención de todo el mundo? No es de sorprenderse que Olga la odie tanto. Esta mujer se hace la inocente cuando solo es una barata», maldijo ella en su interior. Debbie miró sorprendida a Didi, preguntándose de dónde venía el resentimiento. Luego le dio con resignación una palmadita a Jeremías en el hombro y dijo: «Te veré mañana. Podemos hablar después de la clase. Ve y diviértate». Debbie prefirió guardar su opinión acerca de la novia de su amigo. Jeremías no le respondió. En lugar de eso, empujó impacientemente a la mujer en sus brazos y la reprendió: «¿No te dije que te esperaras? Además, ¿estás ciega? No puedo pagar nada de la ropa que lleva puesta». Debbie se empezó a reír. Él siempre detestó perder su dignidad. Ella no esperaba que Jeremías hablara así de sí mismo delante de su novia. «Debe estar realmente enojado», reflexionó Debbie. «Lo siento», se disculpó Debbie, dándose cuenta de lo inapropiado que era reírse en ese momento. Después le dio un codazo a Jeremías y le recordó en voz baja: «Tu novia está enojada. Ve y hazla feliz». Al oír esto, él se levantó y se fue corriendo tras ella. Finalmente, el ambiente era tranquilo de nuevo.
Debbie devoró el resto de los postres en su plato y comenzó a jugar con su teléfono. Después de leer las actualizaciones de momentos de WeChat, comenzó a enviarle un mensaje a Carlos. Ella tenía la intención de escribir, quiero irme a casa. Esto es muy aburrido. Emmett ha estado ocupado en el trabajo toda la noche, pero antes de que pudiera terminar de redactar el mensaje, una voz familiar la volvió a llamar. ¿Tan pronto has vuelto? Pensé que habías salido con tu novia, preguntó Debbie con curiosidad. Jeremías se sentó a su lado y respondió. Rompimos. Sonaba bastante molesto. ¿Qué sucedió? Ella puso su celular a un lado. Pero si acaban de irse, no podrían haber sido más de 3 minutos. Rompieron en solo 3 minutos. La cosa era que únicamente habían estado juntos un par de días. Todo se trataba de un romance fugaz. Capítulo 129. Llama al señor U. Ustedes dos parecían estar bien hace un momento. ¿Qué salió mal? Preguntó Debbie. Bien, ni siquiera me gusta. Me sedujo cuando estaba borracho y luego me molestó continuamente para que asumiera la responsabilidad después de que nos habíamos acostado. De otra manera, ni siquiera hubiera hablado con ella. ¿Quién se cree que es? Me he acostado con decenas de mujeres. A ella ni siquiera la recuerdo, dijo Jeremías con desdén antes de tomar un sorbo de cerveza. Debbie estaba sorprendida. Aunque sabía que Jeremías era un playboy, se sintió obligada a intervenir. Oye, amigo, lo que hiciste fue vergonzoso. ¿Cómo puedes acostarte con alguien y no asumir la responsabilidad? Ella no hizo nada malo. Jeremías agitó su mano con desdén. Todas estas mujeres están detrás de mi dinero. Apesta. Ninguna de ellas me ama, solo ama mi dinero. Si pudieran casarse con mi padre, me dejarían de inmediato. Aunque Jeremías no era tan guapo como Damon, era atractivo a su manera. Era tan alto que cuando Debbie estaba a su lado, parecía un elfo. En la ciudad y el grupo AM era una de las empresas líderes. No eran tan influyentes como el grupo ZL, pero estaban entre las 5 empresas más exitosas. Los activos de la familia AM valían más de 100 millones, así que no era sorprendente que muchas mujeres se tentaran con su riqueza. Al escuchar las penurias de Jeremías, Debbie se sintió agradecida por el carácter severo de Carlos, que generaba rechazo en las mujeres, porque lo hubieran rodeado como un enjambre de ovejas si hubiera sido más cortés. Con suavidad le dio una palmadita en el hombro a Jeremías y lo consoló. Relájate, amigo. Pronto encontrarás una chica que realmente te ame. En ese momento, Debbie no tenía idea de que esa chica aparecería muy pronto, ni tampoco sabía que estaba familiarizada con ella. Jeremías no tomó en serio sus palabras. Sabía que ella solo lo decía para consolarlo, pero funcionó muy bien. Durante los siguientes minutos permanecieron pegados a sus asientos, charlando libremente acerca de todo, hasta que de repente un montón de mujeres ruidosas se les vinieron encima. Era una banda de divas de la sociedad de la ciudad y notoria por su habilidad para armar escándalos donde quiera que iban. Mientras tanto, Debbie, ajena a su proximidad y disfrutando su charla con Jeremías, se acarició en broma su abdomen hinchado y no se dio cuenta de la conmoción. El grupo estaba detrás de ella. Así que Jeremías, que estaba sentado frente, quien las vio llegar, jefa, he llegado a entender que algunas mujeres sencillamente no pueden evitar los problemas, dijo en un susurro. ¿Qué pasa? Preguntó Debbie, intrigada por saber por qué estaba susurrando. ¡Santo cielo! Exclamó cuando se volvió para mirar. Habían más de 10 mujeres en el grupo que se acercaban. A la cabeza estaba Olga, flanqueada a ambos lados por Olivia y Porchi. Justo detrás de ellas estaba Didi, que acababa de romper con Jeremías. En cuanto al resto de la pandilla, Debbie no tenía ni idea quiénes eran.
De un vistazo, Debbie se dio cuenta de la mirada horrible en sus caras, especialmente la de Olga, quien se paró frente a Debbie y Jeremías, vestida con un costoso vestido de noche color crema con diamantes. Se inclinó sobre ellos y señaló a Debbie preguntando con arrogancia: ¿Es esta? A lo que Didi se hizo paso a través del grupo y respondió: Sí, Olga, esa es la desvergonzada ladrona de novios. Ella debe pagar por arruinarme la vida. ¿Ladrona de novios? Confundida, Debbie miró a Jeremías, pero este parecía estar disfrutando de la escena. Debbie no vio cuando Olga tomó el vaso de cerveza medio lleno de Jeremías, pero gracias a los muchos años de práctica de las artes marciales, reaccionó rápidamente cuando Olga trató de tirarle el líquido del vaso en la cara. La mujer sentada en la mesa de al lado no tuvo tanta suerte. Sin querer, Olga la empapó por completo. Chorreando el líquido espumoso, la pobre chica gritó, lo que atrajo la atención de todos. Olga, que era una auténtica aguafiestas, no se disculpó por atacar a la persona equivocada. Por el contrario, incluso tuvo el descaro de reprender a la chica por gritar. Había muchas mesas. ¿Por qué tuviste que sentarte al lado de esta perra? La reprendió, como si fuera la chica ofendida la equivocada y no al revés. Su actitud impertinente molestó a Debbie. ¿Quién demonios piensa Olga que es para meterse con la gente? Discúlpate o te denunciaré, exigió la chica regordeta ofendida. Sin embargo, apurada por arreglar cuentas con Debbie, Olga no quería perder más tiempo con ella. ¿Cuánto cuesta tu vestido? Te compensaré, dijo con impaciencia. Luego, sin ninguna razón, añadió: pero como tu cintura es un poco ancha, me preocupa que no haya ninguna tienda con ropa de tu talla. Puede que necesite una modista. Como si acabara de hacer una broma, su grupo, tan insensible como ella, se rió de la chica ofendida. La cara de la chica se encendió de ira, pero no pudo terminar la frase. Debbie se puso de pie sosteniendo un vaso de té negro. Cállate, Olga la desafió. Si fuera tú, me avergonzaría sonar como una descerebrada. ¿O será que envidias a la chica porque tiene un poco de grasa extra en la cintura? Verás, según un estudio realizado por el Instituto Sidney Garvin, para un peso normal, las mujeres con caderas solo ligeramente grandes como las de ella no tienen riesgo asociado de grasa visceral. Solo sería preocupante si tuviera una figura parecida a una manzana, lo que significa más grasa alrededor de la cintura y un riesgo significativo de diabetes, enfermedad cardíaca y menor densidad mineral. O sea, esta chica tiene una talla razonable. Señorita Mu, estoy bastante segura de que solo te estás burlando de ella porque desearías tener su figura curvilínea, ¿no es cierto? Olga nunca había sido humillada en público de esa manera. Respiró hondo varias veces para calmarse antes de despotricar. ¡Qué vergüenza, Debbie! Después de que el señor Wu te echó de la Plaza Internacional Shining, pensé que te habías ido de la ciudad. Pero eres una puta descarada y tienes las agallas de quedarte por aquí. Si yo fuera tú, como mínimo, habría mantenido el perfil más bajo posible. Chica, estaría tan avergonzada que incluso me suicidaría, solo para desaparecer. Pero veo que eres una cara dura. Aquí estás ahora, con tu desvergonzado vestido de putita, lista para arrebatar a los novios de otras mujeres. De todos modos, por dormir con el novio de mi prima, te prometo que mi grupo y yo te haremos pagar por tus pecados. Jeremías estaba a punto de levantarse enojado de su asiento, pero Debbie lo detuvo. Replicó con una sonrisa: Señorita Mu, no seas tan modesta. Tú eres la más descarada aquí, ¿recuerdas? Olga le tomó un tiempo reaccionar. Perra, vas a pagar por eso, gruñó. Porche miró a Debbie con indiferencia e intervino.
Meterte con la mujer de Carlos U es la última cosa estúpida que harías. ¿La mujer de Carlos U? ¿Cómo? Ja, soy la esposa de Carlos U. ¿Hice algún alboroto al respecto? Se burló Debbie por dentro. Las miradas de Debbie y Olga se cruzaron. Debbie la provocó más aún. Diría lo mismo incluso si Carlos U estuviera frente a mí, ya que no puedes dejar de decir que eres la mujer de Carlos U. ¿Por qué no le llamas y le pides que venga y me eche de la ciudad? Maldito seas, Carlos U. Coqueteaste con otra mujer y ahora estoy lidiando con tu problema. Te enfrentarás a mi ira cuando vuelvas. Se juró a sí misma. La arrogancia de Debbie enfureció por completo a Olga, pero alguien empeoró las cosas al gritar: sí, señorita Mu, llama al señor U y pídale que te ayude. Haz que esta perra ignorante desaparezca de la ciudad. Capítulo 130. Echados a perder por una copa de vino. Llamar a Carlos. Olga tenía miedo. Ella y Carlos no habían hablado desde hacía mucho tiempo. Como si recordara algo, Debbie se mostró sorprendida y le preguntó a Olga: entonces dices que eres la pareja de Carlos. Y Carlos incluso dijo a la prensa que tenía una novia. ¿Eres la chica a la que sacó del hotel? Jeremías sabía la verdad y hundió la cara en su manga para evitar estallar de risa. Así se hace, jefa. Está tan cambiada, mucho más segura de sí misma ahora. Dispara al aire y se pone a cubierto. Avergonzada, Olga se mordió el labio inferior. No tenía ni idea de quién era esa mujer, ni tampoco sabía cómo responder. Cuando surgió la noticia, había investigado, pero Carlos se tomaba muy en serio la seguridad, por lo que no había información disponible sobre aquella misteriosa mujer. Había escuchado decir a Emmett que Carlos estaba casado, así que se preguntó si esa mujer era la misteriosa señora U. Decidida a evitar la pregunta, Olga gruñó con descaro: mírate bien, husmeando en la vida privada de Carlos. Sentado en el sofá, Jeremías interrumpió: señorita Mu, solo por curiosidad, ¿eras tú aquella chica? El señor U, que la chica que llevaba en sus brazos era su mujer, y tú dices ser su mujer. ¿Alguno de ustedes escuchó al señor U decir esto a alguien? Jeremías miró al resto de las chicas que estaban con ella. Ellas se miraron entre sí y poco a poco se fueron dando cuenta de todo. Resultó que ninguna de ellas había oído a Carlos referirse a Olga como su mujer. Olga era la única que hablaba de su vida con Carlos. Nadie más iba por ahí haciendo correr esos rumores. Debbie le dirigió a Jeremías una mirada de complicidad, como si dijera: muy bien, amigo. Luego dirigieron su mirada hacia Olga. Continuó: así que utilizas el nombre de Carlos para intimidar a otras. ¿Lo sabe Carlos? Tú. La ira se apoderó de Olga, levantando la mano para bofetear a Debbie, pero ella lo esquivó cambiando de posición y usando sus brazos para mantenerse estable. La mano de Debbie se detuvo en el aire, pero su té no. El líquido negro salpicó desde la taza de Debbie y empapó la cara de Olga. El té estaba caliente, solo le manchó la cara y el vestido color crema. Incluso alcanzó el vestido negro de Didi. Como ya se había puesto la cosa fea entre ella y Olga, Debbie decidió que ya no le importaba una mierda. Estaba harta de esta insoportable mujer. Le dio una patada a Olga en la pierna y ésta gritó y se arrodilló. Debbie se preguntó a cuál de ellas protegería Carlos, a ella, su esposa, o a la que se autoproclamaba su mujer. Las otras mujeres estaban nerviosas. Corrieron hacia Olga para ayudarla a levantarse, pero Debbie agarró a una de ellas por el brazo, la empujó con fuerza y la mujer cayó hacia atrás. Como llevaba tacones altos, todas perdieron el equilibrio y se agarraron unas a otras, gritando. Olga estaba debajo de todo el montón. Debbie observó el trabajo que había hecho.
se sacudió las manos y se mostró bastante satisfecha en ese momento. Jeremías le dio una copa de vino tinto y ella aceptó la sugerencia al vuelo. Mientras todas esas mujeres estaban ocupadas peleando entre sí, Debbie virtió el líquido rojo sobre cada una de ellas. Sus vestidos de noche probablemente costaran alrededor de 1 millón, y ahora todos estaban echados a perder por una copa de vino. Jeremías se repasó el traje con las manos para asegurarse de que estaba impoluto. Apoyó el brazo en el hombro de Debbie y le dijo a esas miserables mujeres: «Eso es lo que pasa cuando te metes con la jefa y conmigo». Todas los miraron y al darse cuenta de eso, Debbie les lanzó una mirada de reojo y se burló. «¿Quieren más? ¿No han tenido suficiente? ¿Qué tal si les corto los vestidos hasta convertirlos en bikinis?». Todas cerraron la boca y agacharon la mirada de inmediato. Cuando Emmett llegó a la escena, estaba tan sorprendido que le castañeteaban los dientes. Llamó a Carlos sin perder un segundo. «Señor Wu, ha sucedido algo. Algo serio. Habla». Cansado, Carlos se frotó el entrecejo. «La señora Wu». Ella. Al oír que se trataba de Debbie, Carlos se levantó bruscamente. «¿Qué pasa con ella? Dilo de una vez o te mato». Emmett respiró y logró hablar con claridad. «Estaba negociando contratos, así que dejé a su esposa sola durante un rato. Cuando terminé y volví con ella, se había metido en apuros. Se peleó con algunas mujeres de la alta sociedad, incluidas las hijas de la familia Mu, la familia Geu y la familia Mi. Cada una de las familias mencionadas eran importantes en la ciudad y enojarlos podría tener serias consecuencias, y eso podría ser de lo que ni siquiera Carlos podría proteger a Debbie». Carlos entendió bien la cuestión. «¿Quién perdió?», preguntó. «¿Eh?». Emmett estaba algo confuso hasta que Carlos volvió a preguntar. Volvió la cabeza hacia la escena. El grupo de mujeres ya se estaba levantando del suelo y Debbie los observaba totalmente ilesa. «Todo indica que fue la señora Wu quien ganó, señor», respondió sinceramente. «Excelente, protéjala. Asegúrate de que nadie se acerque a ella. Yo me encargaré de todo», ordenó Carlos. «Excelente». Emmett estaba desconcertado. ¿Qué tenía de excelente meterse en una pelea? Después de colgar, Emmett fue hacia Debbie. Pero para entonces, un grupo de distinguidas mujeres y hombres de mediana edad trajeados se arremolinaban a su alrededor. Parecían enojados. Más que enojados, estaban lívidos de rabia. «¿Cómo te atreves a tratar a mi hija así? ¿Sabes quién soy yo? Te juro por Dios que recordarás el nombre de Yang cuando haya terminado contigo». El señor Truan era el presidente del grupo Case, medio entre las dos partes, mientras se limpiaba nerviosamente el sudor de la frente. Sudaba profundamente. No podía permitirse ofender a ninguna de estas familias poderosas. «Indemnizaré a las damas por cualquier daño que hayan sufrido. Señores, les ruego que no se enojen», dijo. Lucinda ayudó a Olivia a levantarse y la miró. No necesitaba preguntar para saber quién tenía la culpa. «Gracias, señor Truan, pero no hay necesidad de eso. Es solo un vestido», dijo cortésmente la madre de Olivia. Sebastián no entendía cómo. De repente, Debbie se había metido en una pelea con tantas mujeres al mismo tiempo. Él y Lucinda habían visto a Debbie desde el primer momento que había aparecido en la fiesta. Todo estaba bien hacía un momento. Entonces, una cálida voz que a Debbie le sonaba familiar dijo: «Pido disculpas a todo el mundo por este desastre. Les pagaré lo que sea necesario y también me disculpo en nombre de Deb». Todos se giraron con curiosidad. Allí de pie, un hombre con traje blanco sostenía con elegancia una copa de vino tinto con una mano y mantenía la otra en el bolsillo.
era Hayden, de quien todos hablaban últimamente. Llevaba un corte de pelo plano en la parte superior. Sus ojos almendrados brillaban energéticamente. Hayden, lo llamó su madre Bianca, mirando a su hijo con incredulidad. Después de mirar a sus padres y a su hermana en silencio, Hayden caminó hacia Debbie y se detuvo frente a ella con una sonrisa afectuosa, pero sus ojos le decían todo. Escondidas dentro de esas gemas yacen emociones muy complicadas.